Entonces, buenos días a todos. Mi nombre es Yandira Covero y yo voy a ser su profesora este semestre del curso de ecuaciones diferenciales. Bueno, contarles un poco, presentarme yo primero. Soy profesora de la Escuela Politécnica Nacional desde 2018. El curso de ecuaciones diferenciales, estudié Ingeniería Matemática en la Escuela Politécnica Nacional, me gradué y me fui a estudiar mi maestría en la Universidad de Brie y tengo una doble titulación. También estudié en una escuela de ingenieros en Francia, donde hice mi maestría. Luego de terminar mi maestría, regresé al Ecuador, trabajé en el INEVAL, que es el Instituto de Evaluación Educativa, que me imagino que ustedes conocen bien por la prueba ser bachiller. Luego de eso empecé también a trabajar en la Universidad San Francisco de Quito. He dado cursos allá de cálculo, álgebra, ecuaciones diferenciales. El curso de ecuaciones diferenciales allá lo he dado ya 4 veces. Y luego también empecé a trabajar en la Politécnica Nacional desde 2018. En el caso de ecuaciones diferenciales, que es lo que les interesa a ustedes, es la primera vez que lo doy en la Politécnica Nacional, pero como les digo, lo he dado en la San Francisco varias veces, entonces tengo bastante claro lo que necesitan saber y hacer bien. Entonces, creo que va a ser un muy buen curso. El curso de ecuaciones diferenciales es muy lindo. Demanda ya de ustedes un poco más de comprensión de lo que implica ser ingeniero, saber pensar, saber hacer o saber resolver. Me río porque evidentemente ustedes pudieron ingresar al curso y aquí al enlace y me están llegando correos de sus compañeros que dicen que no pueden entrar porque no tienen la clave. Entonces, una de las cosas que van a tener que aprender a hacer, al parecer ustedes sí la resuelven, tal vez no todos los que son mis alumnos, es leer. Entonces tienen que saber pensar, saber leer, saber resolver problemas y no pedir ayuda para cosas simples como dónde está la información que ya me mandó. Entonces, bueno. Esa clase de cosas. Entonces, es un curso muy bonito, me gusta bastante darlo. Tiene aplicaciones interesantes y es un curso fundamental, yo diría, para el caso de los ingenieros. En su caso, cómo se estructura el curso es un poco particular, rompe un poco la cabeza de lo que estamos acostumbrados porque cómo funciona el curso es que primero, no encuentro la clave. Lo que vamos a hacer primero es saber qué es una ecuación diferencial. Vamos a saber qué pasa, o sea, una ecuación diferencial vamos a ver hoy, en realidad es el primer concepto que vamos a ver hoy. Una ecuación diferencial es una ecuación con derivadas. Entonces, ecuaciones aprendieron a resolver en la escuela. Bueno, ya, digamos en el colegio, ¿ya? Aprendieron a resolver ecuaciones en el colegio. Entonces, si tienen 3x más 7, ¿cuánto vale x? Si 3x más 7, ¿cuánto vale x? Perdón. Menos 7. Si tengo 3x más 7 igual a 0, ¿cuánto vale x? Menos 7 tercios. Menos 7 tercios. Menos 7 tercios. Es una ecuación, ¿por qué? Porque tengo una igualdad. ¿Cuál es la diferencia con una ecuación diferencial? Voy a tener una derivada por ahí, ¿ya? Eso es básicamente todo. Entonces, lo que vamos a aprender en el curso es un orden un poco al revés de lo que pensaríamos. Primero vamos a aprender qué es una ecuación diferencial natural, tenemos que saber de lo que estamos hablando, pero enseguida lo que vamos a aprender es si es que yo ya sé la respuesta, ¿cómo sé que es la correcta? Es decir, en la ecuación que yo les di, si yo les digo, compruebe que x igual a menos 7 tercios es la solución. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Si es que yo tengo la EDO, ¿cómo yo sé que esa EDO tiene solución? En álgebra lineal pasaba mucho que teníamos un sistema de ecuaciones y qué opciones podíamos tener. Si tengo un sistema de ecuaciones, ¿cuáles eran las opciones de respuestas que podía tener? Única solución, infinitas soluciones o...
No, sin solución. Ya, exactamente. Entonces podemos tener infinitas soluciones, una única o que no haya solución. Lo mismo vamos a tener en una ecuación diferencial. Puede ser que no tenga solución, que sí la tenga o que tenga infinitas. Ahora, lo que vamos a aprender al principio es cómo saber si es que la EDO tiene efectivamente solución o no, porque no quisiéramos nosotros estar trabajando 5 horas en resolver la EDO, en estar buscando la solución, en tratar de encontrar, cuando en realidad lo que pasaba es que la EDO no tenía solución posible, ¿no? Entonces no queremos eso, por lo que vamos a aprender primero a evaluar si efectivamente la EDO tiene o no tiene solución, ¿no? Luego de eso, cuando ya hayamos visto eso, las ecuaciones, como en álgebra lineal, podemos tener ecuaciones, vamos a aprender hoy lo que es un orden, podemos tener espacios, digamos en espacios vectoriales. Tenemos de dimensión 1, dimensión 2 y dimensión infinita, ¿no es cierto? Entonces, al igual que eso, nosotros vamos a aprender primero a resolver ecuaciones sencillitas de dimensión 1, luego vamos a pasar a dimensión 2 y luego vamos a pasar a dimensión infinita. A dimensión n, perdón, no infinita, dimensión n. Y en cada caso vamos a ir aprendiendo las características que tenemos para resolver estas ecuaciones. No existe un método absoluto que les diga, con este método resuelven todas las ecuaciones diferenciales del mundo. En realidad, cuando yo era estudiante, hubo un profesor de la Católica muy chistoso que publicó un artículo diciendo que él había encontrado el método para resolver todas las ecuaciones diferenciales del mundo, lo cual era imposible. Entonces ahí fueron los profesores de matemáticas muy enojados a decirle que está loco. Entonces, en realidad, cómo vamos a manejar el curso es, chicos, los mensajes que escriben, por si acaso, solo me llegan a mí. Entonces, Richard, cuidado con el siguiente mensaje. Ya, strike one. Entonces, lo que tenemos que nosotros ir viendo es ir teniendo la habilidad de detectar cuáles son las características de una EDO, aprender a clasificarlas, y con eso lo que nosotros vamos a hacer es a poder identificar, dependiendo de las características que tiene, el método adecuado. Entonces, yo les voy a dar una EDO cualquiera en sus exámenes y ustedes tienen que resolver la EDO. Pero para resolverla hay que aplicar el método correcto, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer básicamente, es la idea del curso. Vamos a ver entre medio de este resolver ecuaciones, vamos a ver aplicaciones, modelamientos de la economía, de la ingeniería. Ya voy a revisar de qué carreras son ustedes para hacer ejercicios que sean más apropiados. Y eso es básicamente el curso. ¿Alguien tiene alguna duda tal vez o pregunta antes de revisar el sílabo de la materia? No. Ok. Let's go. A ver. Entonces, ¿están viendo mi explorador tal vez? ¿Sí? Ok. Entonces, esta es su aula virtual que está un poco en, ¿cómo se llama esto? En construcción. Tengo que agregarle algunas cosas que voy a ir haciendo durante la semana y durante el semestre en realidad. Pero bueno, aquí está lo fundamental. Aquí están los enlaces de los cursos. Lo puse aquí en la pestaña de inicio. Es mejor si ustedes lo ven en su computadora también. Aquí en la pestaña de inicio están los enlaces para ingresar en la clase. Todo el semestre vamos a seguir usando estos enlaces para ingresar a la clase. Entonces, siempre, si en algún punto se les pierde, no sé dónde ustedes anoten esta clase de cosas, lo tienen aquí a la mano. Y aquí está la clave para sus compañeros que no pudieron ingresar a la clase. Bueno, para las tutorías, perdón, o si tienen cualquier duda, si quieren escribirme, si quieren comunicarse conmigo, la peor forma de comunicarse conmigo es escribirme un correo. La peor forma. Esa es la última opción que deberían tener. Porque yo reviso mi correo una vez por semana. Entonces, si ustedes me escriben como ahorita, profe, no puedo ingresar a la clase, puedo tener ganas de responderles. O sea,
Depende de lo que esté haciendo. Si puedo responderles, les respondo con todo gusto, pero en general no lo voy a hacer. Voy a responder de otra manera. Jesús. Estaba, perdón, o sea, ya son 5 mensajes. Ya de eso yo dudo. Estaba difícil ingresar a la clase. Que me escriben tantos que no pueden ingresar a la clave. ¿O no estaba claro que era la clave? ¿Será eso? ¿Alguien que me conteste? Creo que la costumbre de tener una contraseña Zoom es ver como 7 caracteres aleatorios y ver gr7.ln. Es como que... no sé Parecía cómo más como el establecer la código clave. del curso. Dice profe, perdón. Ya, bueno. Un profesor siempre me decía, el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, bueno, ok. Entonces, sí. No sé qué decir. ¿Qué pensar? A ver, regálenme en un minuto. Voy a parar esto. Que ya sí son 7. Empiezo a pensar que era imposible. Ayudámoslas a sus compañeros. Bueno, como les comentaba entonces, la peor forma de comunicarse conmigo, y disculpen ya con esto ya, para que puedan ingresar al resto. Y me mandan foto de que no tienen la clave. La peor forma de comunicarse conmigo es escribirme al correo. Como les digo, el correo lo reviso una vez por semana. Ahorita de manera eventual como están llegando varios mensajes, efectivamente lo reviso, pero en general no hago esto a diario. Entonces, si tienen dudas, si quieren comunicarse conmigo, hay algunas opciones. Recomendación, la mejor es preguntar en clase. La mejor. De ahí, si tienen una duda adicional, vamos a ver quién está. Ay, no, aquí, ya. A ver, está en clase Kevin Acosta. Profe, buenos días. Buenos días, Kevin. A ver, entonces le voy a usar como ejemplo. Estamos viendo el explorador, ¿no es cierto? Entonces, miren, aquí me aparecen sus mensajes. Aquí está el de Kevin. Entonces, si tienen alguna pregunta, si me escriben aquí, en cambio, el aula virtual la estoy revisando cada hora de clase, cada media hora, no sé. Entonces, les voy a contestar mucho más rápido si tienen alguna pregunta. Ahora, por favor, ustedes, no sé si ya han tenido más clases, pueden darse cuenta que los cursos están con bastantes estudiantes. Entonces, sean sucintos y prácticos al momento de escribir. Es decir, su nombre ya aparece ahí, pero lo cortés no quita lo obediente. Entonces, por ejemplo, me escriben buenos días, hola, lo que quieran. Eso no es problema. Buenos días, Yandira. No tengo problema que me traten por el nombre, si es que es con respeto, si no, ya tenemos problemas. Soy Kevin, si fuera Kevin el que me estuviera escribiendo, por ejemplo. Y aquí, fundamental del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias. Tengo un solo curso de ecuaciones diferenciales ordinarias, entonces si no me escriben el GR no es problema, pero acostúmbrense en escribir el GR para su resto de profesores, porque me dicen, me mandan correos, buenas, profe, tengo una duda. No sé de qué es, no sé qué duda tiene, no sé de qué materia, no tengo idea de nada. Entonces es un correo que solo me sirve para perder el tiempo. ¿Ya? Entonces, si me ponen aquí, tengo una pregunta, yo les voy a responder que bueno, no me sirve nada eso, es otra vez solo perder el tiempo. Entonces, no tienen que decir, tengo una pregunta, tienen que hacer la pregunta. Entonces, la pregunta puede ser,
¿cuándo tengo que entregar el deber? ¿Cuándo debo entregar el deber? El deber 01. Esta pregunta, este mensaje sigue siendo inútil porque ustedes dentro del aula virtual tienen los horarios, dan clic sobre la actividad y les dice cuándo tienen que entregar, bajo qué condiciones. Entonces, otra pregunta que no sirve, les voy a contestar, revise el aula virtual, porque ahí está la información. Si me preguntan, ¿cuánto vale deberes? Revise el sílabo. Entonces, cualquier pregunta que me hagan, que ustedes lo puedan resolver solos, dado que son adultos, les voy a contestar que revisen donde tienen que revisar, ¿ya? Entonces, háganme, cuando me escriban, por favor, muchachos, hagan preguntas que no puedan resolver la pregunta ustedes solos, ¿de acuerdo? Para que les pueda responder de la mejor manera. Como ustedes se dan cuenta, les insisto, son este semestre por razones que sinceramente desconozco. Estamos con alrededor de 70, 80 estudiantes por curso. Entonces, ayúdennos a los profesores a responderle rápido, a hacer las cosas de la mejor manera, porque si tengo 100 correos, de los cuales 80 son cosas que puedan resolver ustedes y los 20 eran preguntas reales, tal vez no alcance a responder esas 20 preguntas porque estoy respondiendo a todos los otros. Revise el sílabo, revise el sílabo, revise el sílabo y pierdo tiempo. ¿Sí? Entonces, sean inteligentes en eso. Espero de ustedes esa clase de actitudes. Ok. Entonces, bueno, aparte de eso, aquí no está la presentación docente, ya la voy a poner, pero ya les conté un poco de mi vida. Si tienen alguna pregunta, me pueden contar si tienen alguna preocupación particular. Bueno, aquí está el PEA. Yo soy profesora del Departamento de Matemáticas, entonces este es el PEA para... para matemática, creo, pero bueno, es el mismo que para ustedes. No hay problema. Bueno, los prerequisitos de la materia, álgebra lineal, cálculo en una variable. Para este curso tienen que saber integrar. Si es que no saben integrar, tienen esta semana para resolver esa clase de problemas. Tienen que saber factorar. Eso aprendieron en la escuela, perdón, en el colegio. Entonces, tienen que saber factorar muy bien. Si no saben factorar, van a tener problemas en el curso, varios. Si no saben hacerlo, resuélvanlo esta semana. Es más, en CP van a tener ejercicios de fracciones parciales, entonces parte de ese procedimiento es saber factorar. Revisen la división larga, eso es fundamental. Tienen que saber factorar. Ok, integrar, factorar. Y álgebra lineal aquí, aunque pareciera que no lo vamos a usar, nos va a permitir tener la base del curso, saber por qué estamos trabajando con un conjunto, por qué necesitamos, vamos a determinar las soluciones de la EDO, como ustedes imaginarían en algún punto. Entonces tenemos que saber determinar cuántas soluciones van a ser, por qué, bajo qué condiciones. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a determinar. ¿De acuerdo? Entonces, bajo esas condiciones, álgebra lineal va a ser fundamental porque vamos a trabajar con, ¿cómo se llama? Con conjuntos, vamos a determinar bases ortogonales, vamos a necesitar, vamos a usar el proceso de Kramer. Entonces, todo eso se va a justificar con estas consideraciones. Ya, perfecto. Muy bien. ¿Ya? Ok. Entonces, bueno, ahí están los prerequisitos. Conocimientos. Al final del curso se espera que ustedes sepan identificar qué tipo de ecuaciones son, diferenciarlas, saber el grado que tienen, si son lineales o no. Eso es en realidad lo que vamos a empezar a ver hoy en la materia. A ver esta clasificación. Esto es lo que nos va a tomar la primera semana en realidad. Sí, la primera semana de clase. Ya. Luego necesitamos saber determinar. Luego necesitamos saber identificar las aplicaciones que vamos a obtener las ecuaciones diferenciales. Eso lo vamos a ver
más o menos en un mes, cuando ya hayamos aprendido a encontrar la solución de las C2 para empezar de primer orden, que son los modelos básicos, bastante potentes en realidad, y ver modelamiento específico para su carrera. Destreza, resolver ecuaciones diferenciales, poder resolverlas, nada muy complicado. Casi por acabar el curso vamos a ver la transformada de Laplace, que es una estrategia diferente para resolver ecuaciones diferenciales. Para esto, para esa sección en particular es fundamental fracciones parciales y saber integrar bien. Entonces, los prerequisitos del curso. Entonces, como nota, no es ningún problema que ustedes me pregunten, profe, o sea, si algún integral la hago directo, que me pregunten por qué hizo, cómo se resuelve. Dependiendo de la cantidad de tiempo que tengamos en el curso, lo puedo hacer de detalle durante la clase o lo podemos resolver en tutorías. Depende de ustedes, pero siempre pueden preguntar, no tengan miedo de preguntar. Ok, bueno, aquí, estoy revisando el PEA nomás. Bueno, aquí, perdón, no quería revisar tanto aquí. Aquí en el PEA están puestas las condiciones básicas que tenemos que cumplir en el curso, son las nociones generales, la biografía básica que deberíamos manejar. En base al PEA, que está puesto aquí para que ustedes tengan conocimiento, está realizada la guía de estudio, que es la que hago yo, y entonces esta ya la podemos revisar con más cuidado. Bueno, entonces como les decía, aquí está mi correo, si en algún punto tienen dudas de cuál es mi correo, ahí está. Pero prefiero que me escriban en los comentarios de la hora virtual. Luego, aquí están los conocimientos, destrezas y valores básicos. Aquí yo he agregado honestidad en las actividades que ustedes realicen durante el curso. Para mí la honestidad es fundamental y les voy a motivar a que sean honestos en todas sus actividades. Voy a detallar eso un poco más adelante, pero es fundamental que ustedes la practiquen en todo lo que realicen. Ok, bueno, el curso está organizado de esta manera en 7 unidades o 7 capítulos. De la misma manera va a estar organizada su aula virtual y con eso en mente va a ser la manera en la que yo los voy a evaluar. Ya vamos a ir a ver los métodos de evaluación. En el caso de ecuaciones diferenciales, no todas las unidades toman el mismo tiempo. Incluso ustedes pueden ver en contenidos que hay unidades que tienen más contenidos que otros. Entonces, las definiciones fundamentales probablemente nos van a tomar esta semana, nada más. Y a partir de la siguiente ya vamos a empezar a ver ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. Eso sí nos va a tomar alrededor de un mes, tal vez mes y medio. Y luego de eso las aplicaciones van a ser una semana y luego las de segundo orden van a ser otro mes, aplicaciones otra semana, transformada de Laplace eso va a ser mes y medio y se acabó el semestre. ¿Ya? Como para que tengan un poco de idea. Aquí está la bibliografía fundamental, básica. Es el libro de Sid. Se llama Diferenciales con problemas en la frontera, que no es indispensable que lo compren. Para el curso vamos a tener apuntes que les voy a compartir yo, que también son apuntes de la materia. Entonces no es problema si es que no tienen el libro como tal, pero si es que tienen algún primo amigo que lo tenga y se los pueda compartir, es mejor. ¿De acuerdo? Como biografía complementaria, tenemos Voice y este libro de Isabel Carmona, que me gustó muchísimo, pero no es otra vez indispensable que los tengan. En realidad, cualquier libro que tengan de ecuaciones diferenciales, esto es algo que no es que sea, o sea, se sigue estudiando, se siguen usando ecuaciones diferenciales, pero lo que vamos a ver es la base. Entonces, cualquier libro clásico que ustedes tengan de ecuaciones diferenciales como referencia va a estar excelente para que les ayude con ejercicios o con la materia a revisar. ¿Alguna pregunta tal vez? Ok, vamos a hablar de la metodología de la clase. La metodología de la clase que voy a utilizar es una clase Blended. La idea de la clase Blended es que vamos a trabajar
en clase y o sea, de manera síncrona, es decir, cuando estamos todos al mismo tiempo juntos, y asíncrona. ¿Cómo vamos a trabajar con esto? En clase, sí, también les iba a contar. Mi clase en general va a ser muy plana. Después de la experiencia del semestre anterior, voy a restringirme a lo indispensable, a lo básico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver definiciones, vamos a hacer ejercicios. En mis clases ustedes no van a ver colores, luces, payasos, no vamos a hacer esa clase de cosas que didácticas para que ustedes se motiven, no, tienen que venir motivados a mi clase, ¿sabes? Su responsabilidad. En mi clase lo que vamos a hacer es, vamos a ver las definiciones y vamos a hacer ejercicios y vamos a resolver ejercicios y lo que necesito es que ustedes piensen y participen. Y nada más. Entonces, eso es en lo que nos vamos a enfocar y entre más participen ustedes y colaboren, más ejercicios vamos a hacer. ¿Qué quiere decir esto? Yo les doy una definición, les digo, esta es una ecuación diferencial lineal, hago un ejercicio, se resuelve así, este es un ejemplo, y luego voy a poner un ejemplo para que lo resuelvan ustedes. Les digo, ya, chicos, resuelvan este ejercicio, tienen 5 minutos. Y ahí es donde ustedes empiezan a jugar. Noten, estamos 74 personas en este momento, entonces va a depender de ustedes cómo se maneje la clase. Entonces, les doy los 5 minutos y a los 2 minutos alguien me puede decir, no, profe, ya tengo la respuesta y resolvemos el ejercicio. ¿Qué ganamos con eso? Que como no usé los 5 minutos, si no usé solamente 2, podemos resolver un ejercicio adicional. Pero ¿qué pasa si pasan los 5 minutos y les digo, alguien tiene la respuesta y nadie sabe? Entonces digo, bueno, tienen 5 minutos más. Al final de los 10 minutos nadie sabe, bueno, digo, a ver ya, me pongo a hacer yo y en lugar de hacer 5 ejercicios hicimos 1. Entonces, son ustedes los que pierden material extra para repasar o no, o pueden tener menos deberes. Lo ideal sería que hagamos tantos ejercicios en clase que esté todo tan claro que no tengan que estudiar fuera del aula y esté todo súper bien. Lo ideal. No creo que pase, pero lo ideal. ¿Me explico con lo que quiero decir con participación? Ya, y les pido que prendan la cámara y todas las cámaras van a estar encendidas durante todas las clases, no necesito decirles antes de cada clase, porque yo también estoy tomando clases de inglés y en general hacen esto, como ahorita, y no prenden el micrófono. Entonces, si no tuviera las cámaras prendidas, no sabría si es que me escucharon o no. Ok, para recursos vamos a usar simplemente el módulo y el aula virtual y ¿qué más? Y vamos a usar el Zoom para todas las clases. Todas las clases van a ser así. Ok, vamos a la guía de la materia. Esta es la parte que siempre les interesa más a ustedes. Los puntos están divididos como los pueden ver ahí. Entonces tengo deberes. 5 puntos van a valer deberes. Estos deberes los tienen que entregar a su profesor de CP. Los va a calificar su profesor de CP y tiene un puntaje de 5 sobre 10 o del 5% sobre 100 de su nota en cada uno de los bimestres. Los deberes todavía estamos coordinando un poco porque lamentablemente no es como que yo les doy el curso de CP, yo tengo 2 cursos de CP, pero ninguno es de ustedes, entonces están mezclados. Entonces, eso todavía tenemos que organizar cómo vamos a manejar en la cátedra. Pero lo que yo voy a hacer de manera personal es, cada semana, hoy mismo, yo les voy a mandar un deber, que va a ser un deber moral hasta que nos organicemos, y de lo que vamos a ver durante la semana. Entonces, la idea es que ustedes hagan ese deber, practiquen, y cada semana también les voy a dar la solución de una parte de esos ejercicios. La idea es que ustedes tengan el material suficiente para que practiquen, para que resuelvan y comparen si están haciendo las cosas bien. Esta semana en particular en CP van a haber fracciones parciales. Ajá. Entonces va a ser muy bueno que hagan los ejercicios que les voy a mandar yo, porque con eso van a ir a la par de la materia. El problema de CP, como son profesores diferentes y todo está cruzado, es que va una semana después de la materia. Entonces yo les doy algo hoy y ustedes recién lo repasan el lunes siguiente. Entonces así no vamos a lograr nada. Entonces yo hoy les voy a mandar un deber para el siguiente lunes
y les voy a dar la solución el siguiente lunes de un poco de esos ejercicios. Si los tienen que entregar o no al profesor de CP, no sé. Pero lo que están aquí ustedes es para aprender, sobre todo, y una consecuencia de eso es pasar la materia. No es el objetivo, es simplemente un resultado de su estudio. Entonces, créanme que trabajar un poco más les va a servir para eso y considerando que es un deber moral, van a hacer máximo 10 ejercicios. ¿Me expliqué? De acuerdo. Ok. Luego tienen evaluaciones en CP, que son el 30% de su nota. Eso es completamente, ¿cómo se llama eso? Potestad del profesor de CP. Ustedes pueden conversar con todo el mundo, entonces pueden decirle de esos 30 puntos, por ejemplo, del deber que yo les mando, podrían entregarle a él el deber adicional y decir, profe, por favor, considérenos porque nos están mandando un deber adicional o alguna cosa así. Por ejemplo, puede ser que no sea solo un deber moral, sino que sí tenga nota. Ok. Pero de todas maneras, esa es potestad del profesor de CP y no todos tienen el mismo profesor de CP, así que dependerá de lo que diga su respectivo profesor de CP. Luego, en actividades varias. Esto lo podemos conversar si quieren. Dentro de estas actividades varias, tenemos controles de lectura que les voy a enviar, pruebas cortas, talleres de clase, que me van a servir a mí para reforzar la materia cuando la vayamos haciendo. Ahora, si ustedes quieren, lo que podemos hacer es que estos deberes que yo les voy a mandar, que van a ser 5 ejercicios por semana, más o menos, los podemos incluir en esa nota y con eso tienen un puntaje. Creo que eso sería mejor, ¿no es cierto? Ya, hagamos eso. Entonces, verán, cada semana yo les voy a mandar 10 ejercicios. 10, que no es mucho. De esos 5, les voy a pedir que, bueno, de eso voy bien. De esos 5, no me tienen que entregar el PDF, entonces va a haber opciones. O les digo cuál es la respuesta del ejercicio 3, por ejemplo, o les voy a yo dar la solución de 5 ejercicios. Voy a ir organizando. Entonces, no me tienen que entregar, no tiene que estar limpio con crayones y ¿cómo se llama esto? Arcoíris y stickers. No necesito así. Lo que necesito es que sepan lo que tienen que hacer y la respuesta. ¿Sí? No necesito colores. Les insisto, yo tampoco voy a hacer así mi clase, aunque me guste mucho. Lo único que necesito es que esté claro y ordenado. ¿Se entiende? Ya, ok. Entonces así nos vamos a manejar ya. Para que eso tenga una nota, eso suena mejor. Ok. Luego las pruebas. Las pruebas van a ser más o menos al finalizar cada bloque o cada 15 días, dependiendo de cómo vaya cuadrando eso, ¿ya? Entonces, más o menos van a ser una prueba cada 15 días o cada 3 semanas, porque son 2 meses cada bimestre. Entonces, esa va a ser la lógica con la que nos vamos a manejar. No, es como... Sí, es una cada 3 semanas, exactamente es eso. Es una cada 3 semanas, pero yo les voy a avisar en clase, va a depender cómo vayamos el ritmo de la clase, eso es lo único que no tengo 100% medido, porque es la primera vez que doy el curso en la Poli, entonces puede ser que el ritmo sea un poco más rápido que en la San Francisco, tengo que ir viendo eso. Bueno, entonces va a ser más o menos al finalizar cada bloque, el examen puede ser preguntas de opción múltiple, solo resolución de ejercicios, una mezcla de las dos cosas, un taller, puede ser también un taller. ¿Cuándo ustedes van a saber cuál es el formato de la prueba? ¿Cuándo empieza la prueba? Cambia si es que ustedes tienen que estudiar o no, si es que les digo que el examen tiene 100 preguntas o 2. No, ustedes tienen que saber toda la materia al momento de la prueba. Entonces, preguntas de cuántos ejercicios tiene el examen, siempre me preguntan y me parece una tontería. Tienen que estudiar y punto. Ya, tienen que saber la materia, tienen que saber responder. Tienen que saber tanto la teoría como la resolución de ejercicios y dado que están estudiando para ser ingenieros, tienen que usar el cerebro y necesito que sepan razonar. Entonces, si es que ya aprendemos que estamos si estamos en un espacio vectorial de dimensión 3
y le salió como solución una base con dos, o sea, me ponen, la base tiene 2 elementos, 0. O sea, no me importa que sepan todo el procedimiento, si no tienen criterio, ya estamos mal. Al revés, si es que me ponen la base bien y por ahí se equivocaron me pusieron 2 más 2, 5, para mí eso no es grave. Entiendo que por los nervios puede ser que se equivoquen sumando. Pero las fallas de criterio, que la gravedad no hace que las cosas se vayan para abajo, sino para arriba, eso sí me preocupa. ¿Ya? Ahí tengo un par de memes que ya les he de mostrar cuando amerite. Ok. Y el examen sí es al final de cada bimestre. El examen tiene un puntaje de 30 puntos. El examen es acumulativo. En EDO todo es acumulativo, así que esa pregunta es innecesaria, pero lo que sí es relevante es que van todos los temas de la materia. Eso puede ser que haya temas que se evalúen más que otros, no sé. Consideraciones. Sí, o sea, las consideraciones que va a tener, miren, ya estamos 74. Tengo que revisar cómo voy a tomar el examen porque tengo que calificar a 74, entonces ahí vamos a tener que jugar. Seguramente no me gusta mucho hacer eso, ejercicios que tengan muchos pasos o que junten muchas cosas, pero creo que eso va a pasar en este semestre. Entonces, si hay algún tema que yo pueda tomarles 4 cosas como un ejercicio, seguramente voy a hacer eso, ¿ya? Entonces, nos vamos a adaptar a las condiciones de la cantidad de estudiantes. Entonces, tengan presente que va a ser complicado, ¿sí? Entonces, seguramente van a hacer menos ejercicios con una demanda de conocimientos bien alta. Entonces, prepárense para trabajar. Ok. Preguntas de la distribución de las notas. No. No tomo prueba sorpresa a menos que detecte que hay copia en el curso. Si es que detecto que hay copia en el curso, todo se vuelve un torbellino. Empiezo a tomar defensas orales, pruebas sorpresa, todo con mucha más fuerza. Entonces, mientras que no hagan eso, no que no detecten, que no hagan eso, no hay prueba sorpresa. Las pruebas van a ser siempre, digamos, avanzamos la materia hasta hoy, la prueba sería de hoy en 8. Siempre tienen 8 días entre el contenido y la prueba para que ustedes tengan momento de estudiar y de hacer consultas y de preguntar, para que no sea demasiado. No es que les doy la materia hoy y hoy en la tarde y hoy al finalizar la clase les tomo la prueba de lo que vimos hoy. Eso no va a pasar, ¿sí? Y siempre les voy a estar avisando, en 15 días tenemos prueba, en 15 días tenemos examen, la próxima semana, la próxima clase. Siempre en clase les voy a estar diciendo eso. No les voy a estar mandando correo, eso sí, haciéndoles acuerdo, eso tampoco lo voy a hacer. Voy a poner simplemente en el aula virtual la prueba y ya. En clase sí les voy a estar recordando mucho lo que tienen que hacer. Bueno, aquí está la organización de la materia como tal, lo que vamos a ver cada una de las clases. Voy a procurar que se apegue todo a esto. Puede haber una diferencia de horas o de clases un poco a la izquierda o a la derecha, dependiendo de cualquier eventualidad. ¿Ya? Aquí están mis horarios de tutorías. Aquí están los enlaces. Aquí está la clave. Y mi correo por cualquier duda. Están puestos 4 horarios de tutorías. Deberían poder asistir a alguno. Esperaría que sí. Si es que no les es posible asistir a ninguno de esos horarios de tutoría, tienen entonces toda la clase para preguntar. Y al final de la clase, yo siempre les doy unos 10 minutos para cualquier tipo de consulta. Aprovechen muy sabiamente el tiempo que tienen. Ustedes ahorita están en una condición diferente del semestre anterior en el sentido de que tienen muchos más compañeros en el mismo curso y tienen que compartir el tiempo que tienen con el profesor contra mucha más gente. Entonces, sean ustedes, no sé, astutos en el sentido de que si no pregunto ahora, entonces la veo a la profe la próxima semana, entonces se me puede complicar y ya tengo que entregar el deber.
Entonces pregunto en clase, pregunto enseguida que tengo alguna duda porque sé que no es tan fácil tener tiempo para hacer mis dudas, ¿sí? De todas maneras, lamentablemente el semestre anterior, por ejemplo, eran 50 por aula y en general iban a la tutoría 5 personas. Igual en clase, estaban 50 en la clase y en general preguntaban 4 personas. Entonces, que no pase eso, por favor, son 74 de ustedes. Aprovechen el tiempo al máximo y pregunten, siempre que tengan alguna duda. No dejen pasar nada. A veces, no sé, uno ve un 2, un 3 y un 5 al lado, y un 7. Y dicen, no, pero ¿dónde salió ese 7? Y solo por esa operación no pueden avanzar en su estudio y pueden ser muchas cosas. Pueden ser que yo me equivoqué y nadie se dio cuenta, o puede ser que hay alguna justificación que es importante que la entiendan y por eso no logran avanzar. Entonces, siempre es importante que pregunten. Ok. Preguntas de los horarios de tutoría. No tienen que pedir cita previa, no tienen que hacer nada más que aplastar el link y conectarse. No tienen que mandarme correo de profe, ¿puedo entrar? No, solo asisten y nada más. ¿De acuerdo? No necesitan hacer. Y yo estoy conectada todo el tiempo durante esa hora. Entonces, si pueden los últimos 10 minutos antes de las 5, yo voy a estar conectada ahí. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, aquí están nuestros horarios de clase. El jueves es un día que los voy a tener un poco más tranquilos porque es más tarde. Ahora sí, de las políticas. Hay 3 políticas que he puesto para mi clase. La primera es el respeto. ¿A qué nos vamos a referir con respeto? A que hay el dicho que me imagino que han escuchado mucho ustedes, aunque le voy a poner un poco más de color, a ver si con eso logran absorber la importancia del mismo. Hay el dicho que han de haber escuchado muchas veces, que es, no hay preguntas tontos, sino tontos que no preguntan y hacen tonterías. ¿Ya? Ahora, el sábado estuve en un curso de aprender a disparar. Estaba haciendo el nivel 2. Les puedo pasar el contacto si a alguien le interesa. Entonces era, el profesor estaba cada rato insistiéndonos con eso. ¿Por qué? Porque si no preguntaba y tenía alguna duda y cometía algún error, podía literalmente disparar mal, hacerme daño, hacer daño a mis compañeros o al instructor. Y eso es muy grave, matar a alguien es muy grave. Entonces, en todo momento, si tenía alguna duda, por pequeña que fuera, la hacía sin importar que nadie más tenía la duda. Nos decían rastrilla y dispara y ya está. Y yo no entendí qué era el rastrillar. Y ninguno de mis otros compañeros preguntó. Entonces digo, ay no, qué vergüenza, ¿no? Pero no, pregunté de todas maneras porque digo, no, y si entiendo lo que tengo que hacer mal, me equivoco y hago daño a alguien, es muy grave. Entonces digo, no, pregunto nomás porque es mejor preguntar a hacerle daño a alguien. Entonces, si bien ustedes no están aprendiendo a disparar nada, quiero que tengan esa mentalidad durante la clase, que si no pregunto, algo malo va a pasar. Entonces, es mucho mejor preguntar alguna cosa que tal vez creo que es básica, que tal vez nadie pregunta, pero que yo tengo la duda, y con que ustedes tengan la duda es fundamental, porque aquí todos estamos para aprender. Yo para dar una mejor clase y sus compañeros para aprender la materia. Si ya supieran, no estarían aquí. Entonces, ninguna pregunta es tonta, ninguna pregunta es elemental, todo lo pueden preguntar. Y el respeto es en el sentido de que si algún compañero está preguntando, si alguien tiene alguna duda, no es que el resto va a decir, ya cállate. Si no, vamos a dejar que todos pregunten porque hay que respetar las dudas de los demás, ¿de acuerdo? No hay ninguna cosa que no puedan hacer y algo más les iba a decir. Ya no acuerdo, pero bueno. Bueno, entonces esa es la idea con el respeto a las preguntas y que pregunten todo lo que puedan. La segunda es en cuanto a la puntualidad. Con respecto a la asistencia a la clase, yo no tengo ningún problema en que asistan. O sea, voy a empezar mi clase puntual y terminarla 10 minutos antes de que se acabe la hora siempre. Pero si ustedes tienen alguna emergencia, algún problema que no les permita llegar a la clase a tiempo, no tengan pena nunca en llegar 10 minutos tarde, 15 tarde, 1 hora tarde, aunque sea los últimos 5 minutos de la clase, siempre vengan a clase. Es mucho mejor venir a clase
que faltar, siempre. ¿Cuál es la diferencia entre estar así y ver un video? Que ustedes me pueden preguntar, pueden detenerse, pueden decir, no, profe, no entiendo, espérenme un ratito. Y que puedan preguntar, créanme que es fundamental. La diferencia, o sea, ¿para qué estoy? ¿Cuál es mi trabajo aquí? Enseñarles, escoger en qué orden, qué cosas vamos a hacer, qué ejemplos. Si no les diéramos un libro y ya, ¿no? Entonces, asistan a clases sin problema. En eso no tengo ningún inconveniente, ni en mis clases virtuales ni en las presenciales. Siempre asistan. En lo que sí voy a ser muy tajante con la puntualidad es que si quedamos en un horario, lo vamos a cumplir. Ejemplo, tenemos estos deberes que les voy a mandar yo. Si es que quedamos que los van a entregar el lunes a las 10 de la mañana, a las 10 se acaba en plazo. Si entregaron a las 10:01, tienen 0. No es que se me fue el internet, me mandan al correo, es que mi abuelita, es que el tío, es que el perro, el gato y el agua se... No, no me importa. Vamos a cumplir los plazos. Y para cumplir los plazos es fundamental no dejar las cosas para el último. Si es que yo les voy a mandar el deber hoy y lo tienen que entregar el siguiente lunes. Si ustedes deciden entregar el deber un minuto antes de que se acabe el plazo y fallan, ahí es el problema. Porque eso sí, siempre dicen el vago tiene mala suerte. Entonces, claro, uno tiene que entregar el deber y justo se daña la impresora, justo se va el internet, justo se va la luz, justo pasa todo, porque justo pasa todo, crean, justo pasa todo. No porque uno quiera, pero justo se daña, justo pasa todo, ¿ya? Entonces, siempre es mejor si tienen 8 días para entregar el deber, que ustedes lo hagan el día anterior, unas 3 horas antes, que no dejen para el último porque les va a causar problemas. Entonces, en eso sí voy a ser bastante tajante y no necesitan entregarme justificación. Si no cumplieron el plazo, no lo cumplieron y se acabó. ¿Me expliqué con claridad? Ya. De igual manera, en sus pruebas, en algún punto ustedes van a tener que subir un PDF. Entonces, yo les voy a dar, por ejemplo, 1 hora para hacer la prueba y 10 minutos para subir el PDF. Si ustedes en esos 10 minutos no suben el PDF, tienen 0 en la prueba, en toda la prueba. Si es que, no, profe, pero es que yo 2 preguntas sí respondí, no me importa. 0 en la prueba. Entonces necesito, les voy a poner reglas claras y necesito que las cumplan. Otra cosa completamente diferente es si es que se enfermaron, tuvieron calamidad doméstica, lo que ustedes quieran, y no pudieron dar toda la prueba. Ok, eso es una prueba pasada y eso tiene otro manejo. Y tienen que enviar la justificación respectiva. Pero si empiezan dando la prueba y justo se les fue el internet acabando la prueba, cero. ¿Me expliqué? Ok. Listo. En cuanto a la honestidad, para mí es fundamental este asunto. Como les digo, no les digo a ustedes, tuve problemas de plagio, copia y corrupción el semestre anterior. Entonces, a partir de este semestre en la Politécnica Nacional hay un reglamento de sanciones que estoy gustosa de cumplir. Es tan corrupto el que ayuda como el que copia. Entonces, si ustedes ayudan a una persona a copiar, le dan una pregunta, le dan una respuesta, le hacen barra, o son testigos de copia, ejemplo, están en un grupo de WhatsApp y se empiezan a mandar las preguntas. Si ustedes están en ese grupo de WhatsApp, son testigos de copia. Si ustedes no denuncian esos actos o son parte de ellos, eso es motivo de sanción. ¿Qué quiere decir? Si yo veo que están copiando y me quedo callada y luego yo detecto que estuvieron 5 personas ahí, las 5 van a tener 0 en la evaluación. Entonces, mejor, no se involucren en cosas que no deben, no participen. El semestre anterior tuvieron 0 en evaluación un chico por poner un por 2 en un chat. Entonces, eso ya es participar. 1, 2, el darle las respuestas a alguien, ayudar a resolver un examen, bueno, no ayudar, el resolver las preguntas por alguien más, es un acto de corrupción, no es ayudar, es hacerle un daño a esa persona porque si no sabe la materia, no tiene que aprobarla. Es como que si a un bebé que no sabe caminar, le dijeran, ay, ya, yo te ayudo, lo amarcan, ya pudiste, te doy un papel, ya probaste, ya sabes caminar. ¿Será que al bebé le sirve eso o tiene que de verdad aprender a caminar?
tiene que de verdad aprender a caminar porque el siguiente semestre, que es el de ustedes, se va a esperar que corra. Ustedes ya pasaron cálculo, que era aprender a caminar, y este semestre les voy a pedir que corran y que lleguen rápido a la meta. Entonces, si es que alguien le da corriendo a alguien más, le van a hacer un daño, crean. Entonces, no hagan eso. Y finalmente, por supuesto, la persona que copia, ahora está este reglamento de sanción. Entonces, a quien se detecte que está copiando tiene 0 en la evaluación y se reporta a Consejo Politécnico, donde las sanciones son 0 en la evaluación, 0 en la materia o expulsión de la universidad. Entonces, cuando ustedes estén en una prueba y tal vez tengan la tentación de coger la calculadora, de preguntar a alguien, de hacer algo, piensen que vale más y que incluso pueden tener mejor nota si es que de las 5 preguntas, por lo menos 2 las hicieron por ustedes mismos, que si se arriesgan a tratar de hacer algo incorrecto y pueden tener 0 en toda la evaluación, que ya es grave, o incluso perder su posibilidad de estudiar. ¿Me expliqué? Ya, estos temas no me gustan mucho, en realidad me incomodan bastante porque ahora de repente yo tengo que tratarlos ustedes como criminales, toca cuidarles mucho en las pruebas y yo me vuelvo policía y yo estudié matemática, no cuidado, o sea, nada militar, ¿no? Entonces, si nos llevamos de la mejor manera, es muy fácil, créanme ustedes, es sencillísimo darse cuenta si es que están haciendo las cosas bien o están copiando. Entonces, si ustedes hacen las cosas bien, créanme que el curso se va a manejar de una manera muy, muy fluida y lo que a mí me interesa es que ustedes aprendan y que hagamos el máximo de trabajo para que a ustedes les vaya muy bien, que en Fourier, que es el siguiente curso, todo sea suave, que les vaya muy tranquilo, porque ya este curso trabajaron duro, entonces tienen las buenas bases para pasar al siguiente nivel. ¿De acuerdo? ¿Cuánto tiempo usé? 1 hora. Ok. ¿Alguna duda tal vez? Está el código de ética aquí, respeto a sí mismo hacia los demás, lo comentamos, honestidad, la verdad y los compromisos con la institución. Entonces, noten que esto está muy fuerte en todo lo que hemos visto. Entonces, por favor, ténganlo presente. ¿Ya? Finalmente, y no está aquí ahorita, va a estar hoy en la tarde. Aquí voy a poner lo que espero de este nivel. Van a estar los ejercicios que van a estar en CP. Yo tengo los apuntes de la materia, que es de toda la cátedra, y yo tengo unos apuntes personales que he hecho yo, que también van a estar ahí, que voy a usar como guía en el curso. Nada es mejor o peor. Yo uso más mis apuntes porque como son míos, los puedo editar, mover, quitar, agregar o mover ejercicios sin problema, pero están los apuntes de la cátedra que son hechos por los profesores de la cátedra de semestres anteriores, que también están muy bien. ¿Ya? Eso es de mi parte. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? Ok. Inge, disculpe una cuestión. Ajá. Yo tuve un inconveniente con lo del matrículas, pero no sé si yo aparezco en su listado porque yo tuve que pagar en estos últimos días recién, entre el 14 y 16, por lo que no pagué en el primer plazo y no sé, entonces no sé si hoy que se termina el plazo se actualiza el listado y asomo porque no me asoman todavía horarios a mí. Entonces el link yo tuve que pedir a un compañero que tenga el mismo horario. ¿Ya? Solo eso nomás. Gracias. Ya, ok. Eso es. Gracias por informarme. Si tienen problemas, si es que alguien por si acaso no tiene acceso al aula virtual, a la VIGIP, si es que no están inscritos en el curso porque no están en lista o alguna cosa, con la secretaría del departamento de su facultad o de formación básica. Conmigo son sus materias, la materia y tal vez alguna prueba. El resto no lo sé resolver. ¿Ya? Ok, entonces, sin más, estamos listos para empezar la materia. Ok, fantástico.
Ya, y vamos a empezar con toda la calma del mundo. Vamos a definir algunas cosas básicas y vamos a quedar de acuerdo en un lenguaje común. Hay notaciones diferentes que hay en libros, en los apuntes mismos de la cátedra. Entonces, por eso voy a definir cómo vamos a escribir. Y esto es simplemente una forma de hacerlo, no es la única. Pero con eso vamos a trabajar de una manera más fluida porque todos vamos a estar hablando el mismo idioma. Sí, les puede pasar a ustedes que el tener la cámara prendida les distrae a ustedes mismos porque se están viendo ustedes mismos. Entonces, tienen ustedes en el Zoom una opción que es una rayita horizontal, que lo que va a hacer es que no vean a nadie. Pero dejen la cámara prendida porque a mí me sirve, como ustedes ven, ustedes responden asintiendo. Entonces, a mí me sirve mucho el poder verlos. ¿Ya? Yo puedo ver a 40 personas a la vez, en realidad. Entonces, yo los veo a casi todos. Y como no tienen todos la cámara prendida, en realidad los veo a los que tienen la cámara prendida. Ya. Ok. Podemos empezar. Entonces, lo que vamos a hacer hoy era lo que les comentaba al principio de la clase. Vamos a aprender a saber qué es una EDO y vamos a definirlo. Este OneNote siempre al final de la clase va a estar en su aula virtual. Y el PDF que uso como guía, que es mis apuntes, va a estar también en su aula virtual. Esto les digo con el interés de que no se estresen mucho si es que no copian toda la definición, porque la pueden tener después. Si la quieren copiar, háganlo por supuesto. Organícense como vean mejor. Solo es para que tengan la tranquilidad de que al final de la clase tienen estos apuntes. Entonces, tal vez no copien todo. Lo que sí es indispensable en la clase es que resuelvan los ejercicios que les voy a ir dando a medida que avancemos los temas. Ok. Entonces, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es lo básico? Las definiciones. ¿Qué es función? Entonces, esto ya vieron en cálculo 1. Simplemente estoy definiendo notación. Voy a decir que tengo A y B dos conjuntos y F, cuando yo escriba F dos puntos A flechita B, quiere decir que estoy describiendo una función. Entonces, no tengo que poner al lado, es una función, cumple todas las propiedades, lo que les enseñan en el prepo, que sea que el rango, que la imagen, ya. Si es que yo pongo F dos puntitos A flechita B, quiere decir que estoy hablando de una función. Entonces decimos que algo es una función si a cada elemento de A le corresponde un único elemento de B. Esa es la definición, por si acaso la tenían olvidada o oxidada. Ahí está. La segunda, y podemos hacer algo mejor. ¿Quién me dice qué quiere decir ser continuo en un punto? Vamos a repasar. Steven Morales, ¿qué quiere decir ser continuo en un punto? ¿Qué quiere decir que una función sea continua en A? Que no haya, ¿cómo se diga? Separación en una línea, en una función, una gráfica, que sea solo continua y siga el mismo sentido. Ya, bueno, la noción es que sepa la definición o que haya leído lo que pegué. Que el límite por izquierda y por derecha debe ser lo mismo y la imagen igual. Debe ser lo mismo. ¿Cierto? Muchas gracias, exactamente eso. Entonces decimos que una función es continua en un punto si el límite existe y es igual a la función evaluada en dicho punto. ¿De acuerdo? Entonces, conceptos del cálculo 1 que vamos a usar para poder justificar que la EDO efectivamente tiene solución o no. ¿Quién me dice qué quería decir que una función fuera continua en un intervalo? Andrea Topanta, ¿qué quería decir que una función fuera continua en un intervalo? O que fuera continuo. ¿Qué quería decir que una función fuera continua? El intervalo por izquierda y derecha sea el mismo, pero en el intervalo.
¿Alguien? Puede tener solución única o también infinita. Para nada. Andy Murillo. Que todos los puntos en ese intervalo existen. No. Tienen ahí la definición de continuo en un punto. Solo nos falta extender a todo un intervalo. Que sea continuo en todos los puntos contenidos en ese intervalo. Perfecto. Kevin. Exactamente. Vamos a decir que una función es continua en un intervalo si es continua en cada uno de los puntos de ese intervalo, es decir, que cumple la definición 2 en cada uno de los puntos de ese intervalo. Donde I es un intervalo de los reales. Un intervalo es todos los puntos contenidos entre dos puntos, entre A y B, entonces todos los puntos que están entre A y B, o desde menos infinito hasta A, o desde B a hasta más infinito. Un intervalo no tiene huecos, ese concepto va a ser fundamental cuando trabajemos un poquito más adelante, entonces, por favor. Un intervalo es desde A hasta B, puede ser abierto, puede ser cerrado, puede ser semiabierto, semicerrado. Ustedes lo pueden notar diferente, por ejemplo, solo con llaves, eso no es para nada el problema. Pero lo que no es un intervalo es, por ejemplo, que me digan 3, 4, unión 8, 9. Esta es la unión de dos intervalos, pero esto no es intervalo. El intervalo no tiene huecos. ¿Sí me explicó? ¿Alguien tiene alguna duda de lo que me refiero con intervalo? Ya. Lo vamos a usar bastante después, por eso me detengo. Ok. Bueno, todo esto son conceptos básicos en realidad. Que no creo que causen ningún inconveniente en su vida. Lo que le vamos a agregar es, me parece que esta notación lo usaron en álgebra lineal, con ustedes es más fácil, esta notación de la C cursiva. Entonces vamos a decir que una función es continua en el intervalo I y lo voy a escribir C cursiva I. Entonces para no estar escribiendo continua en un intervalo, simplemente voy a escribir C I. ¿Me expliqué? Si es que quiero decir que es continua, la derivada también es continua, me imagino que también vieron esa notación, perdón, lo voy a escribir aquí abajito. Por ejemplo, si escribo así, quiere decir que f y la segunda derivada de f son continuos. Y aquí me falta el intervalo. Son continuas en I. Si escribo así, aquí pongo el 3, aquí el intervalo, quiere decir que y f tiene que ser elemento de este conjunto, ¿no? Pongamos aquí la g. Entonces, eso quiere decir que la segunda derivada de g y la tercera derivada de g son continuas en. ¿Tiene alguien alguna duda de la notación tal vez? No, ¿necesitan un minuto para copiar o están bien? Ok. Luego tenemos la notación, la noción de derivada. Aquí no voy a hacer mucho detalle, podríamos hablar de la definición y todo esto, pero no me hace falta. Simplemente estamos hablando de la función derivada. Y aquí un paso o lo que me interesa recalcar de esto es que vamos a notar y como una función que depende de x. Entonces, en lugar de estar poniendo f' de x, f' de x, f' de x, que lo vamos a escribir mucho en el curso, en realidad lo vamos a escribir casi a cada rato, para no estar escribiendo f' de x, vamos a escribir simplemente y'.
Eso lo que me va a servir es simplemente para escribir más rápido. Seguramente en cálculo 2 hablaré un poco de este tipo de notación. Entonces les hago acuerdo. Cosas que representan exactamente lo mismo. Y', la derivada de y con respecto a x, f', la derivada de f con respecto a x. Entonces vamos a tener una función que es continua en un intervalo, que la voy a poder derivar. Entonces simplemente vamos a anotar f con respecto a y. En general la y la vamos a usar más. Eso no quiere decir que no podamos usar otra letra, la x mismo, o la z o alguna otra cosa. De todas maneras, cuando eso pase, sí vamos a poner alguna aclaración para que les quede claro cuál es la variable independiente y cuál es la variable dependiente. Eso, ¿tengo definido eso? A ver. Ah, sí, más despacito. Ya no me adelanto. Luego, notaciones de derivada, solo simplemente para quedar de acuerdo en lo que estamos hablando, podemos hablar de la notación de Leibniz, de Newton y la física. Entonces ahí tenemos cómo vamos a anotar primera derivada. El punto ustedes lo usaron en física. Creo que no se usa más de la tercera derivada, pero no estoy segura. Y cómo vamos a anotar enésimas derivadas. Entonces esto ya les comenté en la parte de arriba. ¿Alguna pregunta de este tipo de notación tal vez? Creo que ya hemos dado todos ustedes. Chévere. Ya, muy bien. Ahora sí, entonces vamos a ver las definiciones básicas que nos van a permitir clasificar la EDO, que es la primera tarea que tenemos y el primer objetivo del curso, clasificar una EDO. Entonces, lo que tenemos es y, una función que representa una función que depende de x, y tenemos una expresión. En este caso, por ejemplo, tenemos esta expresión. Uy, no creo que necesito más. Tenemos esta expresión de aquí. Ya. Entonces, preguntas que les hago. ¿Cuál es la, si es que tenemos esta definición de la y, cuál es la variable dependiente? La Y. La y es la variable dependiente. ¿De quién depende? De X. Ya, De X. entonces, la y depende de x. Esto es fácil darnos cuenta, pero por si acaso. ¿En dónde es derivable la y? ¿En qué sector? ¿Siempre la puedo derivar o no? Sí, siempre lo puede derivar. Y es derivable en los reales porque es una función exponencial, eso se puede derivar en todo lado. Entonces lo puedo anotar así, por ejemplo, para escribir más rápido. Es derivable en todos los reales, no hay problema. Bueno, calcular la primera derivada de y creo que es un chiste, pero hago por qué no. ¿A qué es igual la primera derivada de y? ¿16x a la 8x 16x al por cuadrado? e a la 8x al cuadrado. Ya, arreglado la cadena, no es problema. Y la siguiente pregunta que nos podríamos hacer ¿es esa una ecuación diferencial? Entonces, para responder eso, primero lo que tenemos que saber es qué es una ecuación diferencial. Les he adelantado, o les he dicho ya algunas veces, pero ahora lo vamos a definir formalmente. Entonces, se denomina ecuación diferencial y lo único complicado de este curso es que vamos a usar un poquito de abreviaciones para no estar escribiendo todo a cada rato. Entonces, ecuación diferencial, voy a decirle simplemente ED. Entonces, se denomina ecuación diferencial a la ecuación que contiene derivadas de una o más variables respecto a una o más variables independientes.
¿Cuáles son las variables independientes? Las que no dependen de ninguna otra, las dependientes como la de arriba, que son funciones de otra variable. Entonces, puede tener una o más derivadas de variables dependientes o independientes. Entonces, vamos a tomarnos 2 minutos, exagerando creo, para que ustedes, primero háganlo ustedes solos y luego lo hacemos todos juntos. Tómense 2 minutos para decir si es que cada una de las ecuaciones que están ahí, si cada una de las expresiones que tenemos ahí son efectivamente ecuaciones o no. E indiquen cuál es la variable independiente en cada caso. Ya, tómense 2 minutos para eso, por favor. ¿Necesitan un minuto más o estamos? Parece que estamos. A ver, vamos viendo. Andy Murillo. En el primer caso, ¿qué me dices tú? En el primer caso, la variable dependiente sería la Y, la independiente la X. Ya, perfecto. Bruce Soto. En el segundo caso sería igual la variable dependiente Y y la variable independiente X. Gracias, Bruce. Joana Collaguazo. Sería la variable dependiente la X y la variable independiente la T. A ver, repíteme otra vez. Sería la variable dependiente la X. La variable Ya. independiente
La variable independiente, te escucho la Y. Ya, no estoy de acuerdo. ¿Alguien me puede indicar cuál cree que es la respuesta correcta? Las Sí, dependientes profe. serían las variables X y Y la independiente sería la variable T. Independiente T. Independiente es la T, estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con que la independiente sea la X. ¿Cómo me doy cuenta? Si es que estoy derivando X con respecto a T, quiere decir que X depende de T. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuáles son las dependientes? X y Y. X y Y. X y Y. Perfecto. ¿Ya? Entonces, puedo tener más de una variable dependiente. En este caso tengo dos. No siempre la X va a ser la independiente, depende del ejercicio. ¿Cómo me doy cuenta con respecto a qué estoy derivando? Si es que no escribo nada, por ejemplo, si escribo solo Y' más X igual a 12, aquí quiere decir que la Y depende de X y no necesito hacer nada más. Pero en este caso, si tengo dos variables, por eso escribo de esta manera, para indicar claramente con respecto a qué variable estoy trabajando. Jimmy Salas, ¿cuál es la variable dependiente en la 4? Las dependientes son Y y U Ya. y las independientes son X y T. Perfecto. Entonces aquí, en cambio, tenemos dos. Muchas gracias. Jimmy, tengo dos variables independientes, tengo dos variables dependientes, no hay razón para tener una sola. Y en este caso, ustedes ya pasaron cálculo 2, estoy trabajando con derivación parcial, porque tengo Y que depende de dos variables, tanto como la U. Por eso estoy usando esta notación. Finalmente, Mayra, en el último ejercicio, dime tú. Las variables dependientes son la U y la V y las independientes la X y la Y. Ya, perfecto. Estoy muy de acuerdo. Muchas gracias. Entonces, espero que estemos de acuerdo que todos los 5 ejemplos, los 5 ejercicios son ejemplos de ecuaciones diferenciales. ¿Por qué? Porque tengo una ecuación, es decir, tengo una igualdad y además tengo una derivada o más dentro de la expresión. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar al siguiente tema? No, muy bien. Ok, entonces vamos a... Ay, ¿qué pasó? Ay, que me olvidé todo. Ya. Ok, entonces lo que nosotros vamos a aprender ahora es la clasificación de las ecuaciones diferenciales. Esta es la forma en la que vamos a nosotros a clasificar, perdón. Y lo que vamos a hacer ahora es a entender qué quiere decir cada uno de los elementos de esta clasificación. Si ustedes pueden observar, no es una clasificación excluyente en el sentido de que si es que es, por ejemplo, si es que clasifico el curso entre hombres y mujeres, voy a tener dos grupos y de eso clasifico los que tienen lentes, es un subconjunto del primero. Y de esos clasifico los que tienen cabello largo, por ejemplo. ¿No? No funciona así. En el caso de las C2 voy a tener varias características que pueden cumplir entre ellas y dependiendo de esas características vamos a trabajar. Entonces, primero nos vamos a enfocar en el tipo de ecuación diferencial que tengo, luego en el orden y luego vamos a hablar de la linealidad. La próxima clase vamos a hablar de otras características que pueden tener las C2 de una vez que me pueden servir, como la homogeneidad y
si es que tiene solución o no. ¿De acuerdo? Entonces empecemos por esto de aquí, que es lo básico. ¿Necesitan un segundito tal vez para copiar algo o puedo seguir? Sí, sí, profe. Sí, puedo seguir o si necesitan un minuto para copiar. Sí, un minuto para copiar, por favor. Ya, no hay problema. Siempre, yo les digo, yo tengo todo escrito, avísenme por favor, que a veces me emociono y me apuro. Ya, les doy unos 2 minutos, copien nomás. Profe, disculpe, una consulta, por favor. ¿En qué parte del aula virtual se pueden encontrar los archivos que usted nos puede compartir? En cada uno de los bloques. Ahorita, sí, discúlpenme que está el aula virtual sin nada, pero ahorita ya los voy a ir subiendo mientras ustedes van haciendo los ejercicios. Ah, ya, gracias, profe. Ujú. ¿Listo? ¿Podemos seguir? Sí, profe. Sí, profe, sigan. Uy, me equivoqué. Ya, entonces vamos a aprender la primera clasificación que podamos hacer dentro de las ecuaciones diferenciales, que es
el tipo. Entonces existen dos tipos de ecuaciones diferenciales con los que vamos a trabajar. Bueno, no, en realidad solo vamos a trabajar con uno, pero existen dos tipos. El primero son las ecuaciones diferenciales ordinarias, que vamos a usar la abreviación EDO, ecuación diferencial ordinaria, título del curso. Me imagino que entienden las siglas. Entonces, esta es una ecuación diferencial, es decir, es una ecuación que tiene una derivada presente en ella. Y la diferencia es que tiene una sola variable independiente. Una sola. Eso va a caracterizar a una F. En cambio, una F es una ecuación en derivadas parciales, pero la característica que tiene es que tiene dos o más variables independientes. Esa va a ser la diferencia entre una u otra ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tengo que tener una igualdad para hablar de ecuación, una derivada para hablar de diferencial y ordinaria o EDP, una o más derivadas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta de aquí tiene una sola derivada. Perdón, un segundo. Disculpa. Entonces aquí tengo una igualdad, tengo una derivada, entonces estaríamos hablando de una ecuación diferencial y observo que tengo una única variable dependiente, entonces esta es una F. Por otro lado, en esta ecuación de aquí tengo dos variables independientes que serían la X y la Y. Tengo, por lo tanto, derivadas parciales, entonces esta es una EDP. ¿No? Copien, terminen de hacer estos dos ejercicios que no es nada complicado. La copiada creo que se mueve más. Y si tienen alguna pregunta, les escucho en este momento, por favor.
¿Listos? ¿Ya estamos? Entonces, a ver. Vamos con Mateo Panata. ¿Qué me dice de la segunda? ¿Qué tipo de ecuaciones? Es ecuación diferencial parcial. Es una EDP, ok. Mayra, ¿cuál es la tercera? Ah, perdón, qué mal, qué mal. ¿Por qué me di cuenta que era parcial y no era una EDP? Por la nomenclatura que está ahí. Nada más. ¿Cuáles son las variables independientes? La variable independiente es X y la dependiente sería T y Y. Claro que no. Sería T. Las variables independientes son X y T. Sí, sí, sí. ¿Ya? Ok. Mayra Pachacama, el ejercicio 3. Es una ecuación diferencial ordinaria. Ajá, le podemos llamar Edu de cariño. ¿Cuáles son las variables? ¿Cuál es la variable independiente? La X. Perfecto, ¿no es cierto? Porque me doy cuenta, solo tengo una variable independiente. La notación ayuda bastante. El hecho que tenga aquí un al cubo no debe afectar en absoluto nada, ¿no es cierto? Ok. Y finalmente Steven Muñoz, el 4. ¿Qué tipo de ecuaciones? Disculpen, Steven Núñez. Ok, Steven Núñez. Es una EDO. Es una EDO. ¿Cuál es la variable independiente entonces? La T. La T, perfecto. Las variables dependientes son las X y la X y la Y. ¿Ya? Vean que estamos empezando despacio y con cariño. Ok, entonces esta es la primera clasificación que tenemos de las ecuaciones diferenciales. Como ustedes podrán sospechar por el nombre del curso, nos vamos a concentrar simplemente nos vamos a concentrar únicamente en las ecuaciones diferenciales ordinarias. Es decir, en todas sus ecuaciones siempre van a tener una variable independiente solamente. Podemos tener más de una variable dependiente. Eso en realidad lo vamos a ver cuando resolvamos sistemas de ecuaciones diferenciales. Entonces, si el curso de álgebra lineal en algún punto resolvió sistemas de ecuaciones, ahora vamos a resolver sistemas de ecuaciones diferenciales. Pues ponerle un plus al asunto. ¿Ya? Por eso hay que pasar álgebra lineal. Entonces, nos vamos a concentrar simplemente en ecuaciones diferenciales ordinarias que, sin dejar de ser interesante, nos va a permitir modelar muchos de los problemas o aplicaciones que podamos tener en varios campos de la ingeniería. Las CDPs, al tener una variable independiente adicional, lo que permiten es hacer un modelamiento más preciso o más avanzado de algún tipo de problema. Entonces, hay mucha investigación que se hace actualmente, no es que hay nada completamente resuelto en estos temas. Entonces, es bastante interesante saberlos. Incluso hay un premio en matemáticas que se da a los problemas, ay, Dios mío, estoy sin todo el vocabulario. Hay una lista que propuso Cantor de los problemas fundamentales que debe resolver la matemática, y a partir de eso se creó una fundación y un fondo para premios de $1 millón por cada uno de estos ejercicios fundamentales, se llaman los problemas del milenio, y quien lo resuelve gana $1 millón. Entonces, hay problemas que no se han resuelto todavía y pueden ganarse ustedes $1 milloncito si tienen tiempo libre. Problemas complicados son, por supuesto. Pero bueno, nos vamos a concentrar simplemente en la C2, pero con eso ustedes pueden tener el primer filtro para diferenciar. Entonces, de mi supermapa conceptual hemos pasado la primera etapa. La segunda, aquí debería haber puesto unos 3 puntos, pero no sé cómo se hace. Entonces, es el orden. ¿Ya? El definir el orden de una ecuación diferencial es supremamente sencillo.
como ven aquí, el orden de una ecuación diferencial es la mayor derivada que aparece en la ecuación. Entonces, yo puedo determinar el orden de una ecuación diferencial, ya sea esta parcial u ordinaria. No tiene que ser solo una EDO para resolverlo, puedo hacerlo de cualquier tipo de ecuación. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, tenemos aquí, tenemos aquí 4 ecuaciones diferenciales. No me parece muy complicado el concepto, entonces, por ello no he puesto demasiados ejemplos. Pero bueno, voy a resolver uno yo, digamos. Entonces, esta es una EDP. Esta es la primera clasificación que puedo hacer. Y aquí, el orden de esta EDP es de orden 1. ¿Por qué es de orden 1? Porque la mayor derivada, a pesar de que tengo 2 derivadas de 2 variables independientes diferentes, es de orden 1 todavía. Entonces, es de orden 1. Por favor, tómense 2 minutos y ustedes resuelvan o indiquen cuál es la clasificación de las otras 2 ecuaciones. ¿Estamos listos o necesitamos un minuto más? Listo. Ya, muchas gracias, Steven. A ver, vamos con Marjorie. ¿Qué me dices del ejercicio 1? ¿Cuál es el orden de esa EDO? Es una EDO de orden 1. Ya, perfecto, Marjorie. No tengo preguntas al respecto. Luis Arias, ¿cuál es el orden del ejercicio 2? De orden 2. Perfecto, el orden es 2. Y aquí un comentario, tenemos que diferenciar entre el orden, que es la mayor derivada, y el grado. Esto es la potencia a la que está elevada. Entonces, el grado es 3. Efectivamente, ¿qué es el grado? Es la potencia, la mayor potencia que aparece en la ecuación. Entonces, el grado es 3, pero el orden es 2. Entonces, el grado es algo que ustedes ya están acostumbrados a trabajar en ecuaciones. El orden es simplemente 2. ¿Alguien tiene alguna pregunta o tal vez estamos de acuerdo? Ya, me falta una persona. Kevin Loachamín, la 3, ¿de qué orden? La 4, perdón, ¿de qué orden es? Es un EDP de orden 5. Perfecto, esta es una EDP de orden 5. ¿Ya? Preguntas del público. Profe, ¿en el ejercicio 2 es una EDO o es una EDP? Es una EDO, nada más que escribí bien feo. Gracias. Pero, ¿cómo estamos seguros de en qué caso estamos? ¿Cuál es la variable independiente? Solo es la X. Solo es la X, entonces es una EDO. Sí, perdón, está escrito un poco feo. Ya. Si es que algún rato no se entiende, me preguntan, por ejemplo, este 5, creo que se ve unco. Entonces, bueno. Por eso trato de entender lo mayor que puedo escrito, porque, bueno, ya. Ok. Ok, sigamos entonces.
Solo para ayudarnos en la notación, cuando nosotros querramos decir que estamos trabajando con una ecuación diferencial ordinaria, para no estar escribiendo, o sea, para hablar en general, esto me va a servir para las definiciones, para los teoremas, sobre todo. Si yo quiero hablar de una EDO en general, lo que yo voy a hacer es decir que tengo una función que tiene como argumento n más 2 elementos, y aquí voy a tener la x, la y, la x, la y n derivadas. ¿Por qué decimos que es una función que tiene n más 2 variables? Porque contamos, tengo n derivadas más la x más la y, ¿ya? Entonces, siempre que yo escriba algo de la forma de la ecuación 11, lo que estoy haciendo es referirme a una EDO. Es simplemente una forma de escribir que voy a usar para hablar de una ecuación diferencial en general. ¿Ya? Nada más, veamos la hora, estamos súper bien. Y vamos a terminar la clase con la definición. No con la definición, pero bueno, con esto. Profe, una Manda. pregunta. Dime. ¿Lo del grado siempre se pone cuando tocan ejercicios de ese tipo? ¿Qué es lo del grado? ¿Qué es siempre? En el ejemplo, el número 2 que puso que es un EDO de orden 2 y grado 3, ¿se pone eso también? A ver, otra vez. Perdón que use como ejemplo tu pregunta, pero, a ver, la respuesta puntual es depende, porque si es que yo te pregunto el grado, me tienes que responder el grado. Si es que no te pregunto el grado, no me tienes que poner el grado. Entonces, va a depender del ejercicio y de lo que estemos haciendo. Entonces, hay que usar un poco de criterio y ver qué es lo que me están pidiendo. Entonces, siempre no hay siempre nada en mi clase. ¿Siempre se deriva? No siempre se deriva, siempre se calcula, no, siempre se calcula, ¿ya? Entonces, sí, depende del ejercicio. El grado en general no te lo voy a preguntar nunca porque no es parte de las clasificaciones de una ecuación diferencial, entonces no es una información relevante. Lo que quería hacer en ese ejercicio es que sepan cuál es la diferencia entre orden y grado, para que no cometan errores, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta más tal vez? No. Entonces, sigamos con... me faltó la rayita. Sigamos con esto de aquí, que es la forma normal. Entonces, ¿a qué vamos a llamar la forma normal? Entonces, la ecuación diferencial está en su forma normal si la derivada de mayor grado, si la derivada mayor se encuentra a la izquierda y todo lo demás está a la derecha. Entonces, cuando una ecuación se escriba de esa manera, vamos a decir que está en su forma normal. Vamos a ir viendo a lo largo del curso que yo voy a ir manipulando la EDO o la voy a representar de maneras diferentes dependiendo de lo que me sirve, de lo que me hace falta, de lo indispensable. ¿Ya? Entonces, para terminar la clase, tenemos aquí ejemplos. Entonces, si yo quiero escribir la ecuación 1 en la forma normal, pongo la derivada de mayor grado a la izquierda y voy a poner lo demás a la derecha. Quiero hacer lo mismo en la ecuación 2, entonces voy a tener derivada de y con respecto a x y voy a pasar todo lo demás a la derecha, dejando la derivada sola. Entonces voy a necesitar hacer eso dependiendo del ejercicio que esté resolviendo. En el último ejemplo estoy hablando de una derivada de orden 2, entonces lo puedo escribir así, o simplemente podría poner y2', eso no es lo relevante. Y aquí tenemos, escribamos y2' tal vez para que sea mejor el ejemplo. Y aquí entonces voy a poner y2', segunda derivada de y, es mejor. Y esto así. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces, todos los ejemplos que están ahí están en su forma normal.
Entonces, vamos a quedar con materia hasta ahí por hoy. En el aula virtual en este momento ustedes ya tienen el PDF con mis apuntes, tienen un repaso de fracciones parciales y un deber que está puesto al final, que es para la clase de CP. Eso háblenlo con su profesor de CP. Y hoy les voy a subir yo el deber que tendrán que subir la siguiente semana, que van a ser simplemente ejercicios de clasificación de Edo para ir practicando. Me quedo con los que tengan alguna pregunta, con los demás, pues ha sido un gusto conocerles y nos veríamos el día jueves. Hasta luego, profe. Buena tarde. Gracias, Inge. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, Inge. Hasta luego, Hasta luego, profe. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.